Muchas gracias y agradezco al Círculo de Arbitraje con el Estado por la invitación y por esta iniciativa que siempre promueve en cuanto a conocer un poco más de la labor que realizan los secretarios arbitrales. En esta oportunidad voy a compartir en la pantalla, Sí le permite, doctora, para que pueda ¿no? compartir. Y para poder entender un poco El acceso es libre. a qué de repente nos referimos al hablar de FODA. Justamente vamos a hablar un poco el día de hoy de lo que es este documento de una técnica de gestión y cómo es que se puede desarrollar a través del arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional. Más o menos para conocer un poco en grandes rasgos las diferencias que existen entre uno y otro, es que, como sabemos, algunos de nosotros el arbitraje ad hoc es aquel en el que no se recurre a una institución para poder gestionar el proceso de arbitraje y responsabilidad de repente de las partes o el árbitro ad hoc y el secretario asignado llevar ese proceso. A diferencia de un arbitraje institucional, que es ya una institución arbitral designada por las partes, la que va a administrar y va a supervisar justamente este procedimiento desde su inicio hasta su fin. Asimismo, como lo señalé, son las partes las que van a señalar este, esta institución y esta cuenta con un marco procedimental, un reglamento y un apoyo administrativo para poder llevar a cabo el proceso de arbitraje. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos revisar en el FODA? Básicamente, como lo comentaba, el FODA es una técnica de gestión que se aplica justamente para poder entender fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que va a tener en este caso tanto el arbitraje institucional como el arbitraje ad hoc. Dentro de las fortalezas que se van a establecer o se establecen en lo que es el análisis FODA, podemos encontrar de repente aquellos puntos importantes o puntos fuertes que van a tener cada uno de estos tipos de arbitraje, las capacidades que se manejan dentro de ellas y las ventajas de uno u otro. Y también aquellas oportunidades que generalmente están relacionadas a aquellos factores externos que vamos a ver en qué pues, se pueden aprovechar y qué es lo que se puede realizar como mejora, ya que es importante que, como se mencionó, como lo mencionó Oscar en su momento, es que de repente no satanicemos uno u otro tipo de arbitraje, sino que defendamos la institución arbitral como tal. Entonces, es importante saber cómo podemos mejorar y también conocer aquellas debilidades que van a afectarnos, cuáles son nuestros puntos débiles en cuanto a qué vamos a necesitar mejorar y de repente cuáles son aquellas amenazas que vamos a tener que enfrentar o desarrollar o desafiar para poder realizar esas mejoras y saber qué cambios debemos realizar en nuestro entorno, ya sea en el arbitraje ad hoc institucional o como una comunidad arbitral. He hecho una división más o menos para poder conocer esta diferenciación. Lo que no quiero es que implique de repente el hecho de que se diga de repente uno es mejor que otro. En realidad sí comparto de alguna otra manera, si bien es cierto, a través del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de la Libertad tenemos, digamos, como institución, tenemos que defender un poco la estructura que se maneja. Es muy cierto entender también de que muchas de las situaciones, justamente como se comentó, de corrupción o cosas externas que se han manifestado, que han afectado o dañado el arbitraje, se han dado por cuestiones éticas y normalmente la ética, la moral y la conducta viene de lo ser humano y no de la institución. Entonces, más o menos para poder entender en cuanto a las fortalezas que podamos tener unos con otros, es que generalmente la institución arbitral como institución maneja una estructura de procedimientos claros. No significa que el arbitraje ad hoc de repente no lo tenga, sino que nos referimos a que existen reglas establecidas, un reglamento establecidos y pautas específicas que nos van a decir cómo conducir o llevar a cabo un procedimiento, el proceso de arbitraje. Sin embargo, obviamente en algunos puntos
se tiene que respetar también la voluntad de las partes en algunas situaciones en las que puede haber cambios. En cuanto a lo que se desarrolla también en otro punto es el servicio de gestión y el apoyo administrativo. Justamente en relación a ello, normalmente las instituciones de arbitraje trabajan o suelen trabajar con personal de planta. Es lo que se desarrolla normalmente, es decir, los secretarios generales, los secretarios arbitrales de las instituciones van a tener permanencia dentro de la institución y van a poder estar ahí resolviendo o absolviendo dudas o consultas en el transcurso de todo el procedimiento a las partes en situaciones en las que se puedan presentar. Y en algunos casos tenemos también el respaldo institucional, que es, por ejemplo, como en nuestro caso, que somos un centro de arbitraje de una cámara de comercio, puede ser de una universidad o de un colegio profesional. Y otra situación, y esto lo voy a poner como un ejemplo, es el tema también de la infraestructura. Eh, Hay situaciones en las que debemos tener en cuenta y ha pasado en modo de ejemplo, dos situaciones en las que me han consultado a mí como secretaria general, que han pasado a otras personas, es que uno, que de repente han llegado a una institución de arbitraje institucional, y justamente esto se da también en base a la proliferación de centros, es que en el que llegan a la institución y esa institución que de alguna u otra manera fue designada, no existe como tal. Se van al RUC y está de baja la institución. O situaciones también en temas de infraestructura, y eso sí lo señalo como modo de una situación que sí pasó a modo de consulta también, es que me dijeron que querían solicitar documentos de un arbitraje ad hoc y pasaba de que la oficina que se le había citado no funcionaba, los correos que se habían señalado rebotaban y los teléfonos que se habían consignado para ubicar tanto al árbitro como al secretario nunca contestaban y necesitaban copias certificadas de los documentos. Entonces, es por ese lado. Pero por otro lado, una de las ventajas que de repente da el arbitraje ad hoc como una fortaleza que engloba algunas de las que ya mencioné, es tal vez el control total sobre el proceso en retención a las partes. Ahora, si bien es cierto, hay partes que no conocen exactamente cómo es un procedimiento de arbitraje, pero bien guiados en un proceso ad hoc, también puede realizar se puede llevar el cometido de que el arbitraje sea llevado de una manera correcta. Ahora, en cuanto a las oportunidades que se puedan dar, respecto a ello, cabe precisar que en atención a los recursos y expertos que podían señalarse, si bien es cierto, este, existen muchos árbitros que son buenos, normalmente los centros de arbitraje o las instituciones de arbitrajes realizamos una especie de filtro o evaluaciones previas para poder ver em, estas nóminas de árbitros que se desarrollan o que tenemos para poder tener la elección de un árbitro. Y esto también es un tema de que exista la experiencia o que esos profesionales que van a llevar el arbitraje tengan esa experiencia. Incluso, justamente como se comentó, tenemos el tema también de que ahora está obligatoriamente la confirmación, pero que hay instituciones, por ejemplo, como la nuestra, que si bien es cierto, es un árbitro que no está dentro de la nómina de los profesionales que nosotros evaluamos, sí existe esta confirmación para saber que el profesional que va a llevar tu proceso no está impedido de ser un árbitro dentro de nuestro proceso institucional, pero sí es necesario que pase por una calificación para poder ver si es que realmente cumple con los requisitos que se solicitan. Y sucede a veces de que en realidad cuando la norma es específica, por ejemplo, como la ley de contrataciones con el Estado, que te pone los requisitos, hay situaciones en las que los árbitros no cumplen esos requisitos y se tiene que tener en cuenta. Ahora, en cuanto a la reputación, en realidad es una oportunidad y lo he colocado acá
justamente es porque en realidad es un trabajo continuo. El arbitraje fue satanizado, fue un momento, un momento bastante turbio en realidad, y justamente es esa reputación que tanto las instituciones del arbitraje como el que nosotros manejamos, que es arbitraje institucional, como el ADOC, debemos ir mejorando de manera continua. Si bien es cierto, no está en manos muchas veces esas cuestiones éticas dentro de los árbitros, por ejemplo, que puedan manejar los procesos de arbitraje, es importante que nuestro equipo de trabajo, las personas que nos van a rodear o los secretarios que sean ad hoc o institucionales, puedan manejar criterios y que sean evaluados también, no solamente en las habilidades generales o profesionales, sino también en aquellas habilidades blandas que son importantes actualmente. Y en el caso del arbitraje ad hoc, en realidad yo creo que dadas las circunstancias que se les presenta ahora y cada vez más complejas, es importante rescatar que es unas oportunidades de adaptación y en realidad cada vez se le cierran un poco más las brechas en cuanto a algunas situaciones, pero creo que hay posibilidad siempre de poder crecer, moldearse y adaptar sus situaciones. En cuanto a las instituciones, creo que de repente no malentendido el tema de procedimientos estrictos, pero sí debemos entender de que hay situaciones en las que las instituciones de arbitraje sí deben tomar las reglas y procedimientos estandarizados o específicos de sus reglamentos, razón por la cual las partes se someten a ellos. Entonces, em, hay situaciones que se puedan presentar que son necesarias hacer cumplir lo que cada institución ha señalado. Y de repente eso por las partes muchas veces es tomada por un procedimiento estricto, pero es importante en ese punto que cada institución, o en ese caso, por ejemplo, si es una instancia en la que está todavía a cargo de la Secretaría General, por ejemplo, se evalúe correctamente, de acuerdo a ello, poder ver la posibilidad de poder generar algún tipo de, escuchar la voluntad de las partes o no ser tan estrictos en este aspecto, pero sí tenemos, digamos, unos reglamentos a los que las partes se someten y que deben ser cumplidos. Ahora, de repente, una de las cosas que es debilidad es justamente la falta de estructura, la menor supervisión y la falta de lugar físico del arbitraje ad hoc. Esa relación no tanto a manejar el tema de cuestionamientos éticos o formales, sino en el razonamiento de que normalmente bajo situaciones a las que, como mencioné anteriormente, he recibido consultas de algún tipo de situaciones en las que no se ha logrado llegar a esa persona encargada para poder recabar información en el arbitraje, por ejemplo, ad hoc. Y eso en alguna u otra manera afecta en algunas situaciones y en otras, de repente, a diferencia del arbitraje institucional, que normalmente, sobre todo en aquellos que establecen un respaldo institucional, van a encontrar siempre un lugar físico donde poder, digamos, encontrar a las personas o los documentos que se soliciten. Ahora, como amenaza, yo creo que tanto para ambos tipos de arbitraje y de repente un poco más para el institucional, estamos hablando de la proliferación de centros de arbitraje. Ojo, la competencia no es mala y en realidad a veces la competencia nos hace surgir y ser mejores y buscar nuestros propios desafíos, tanto en el arbitraje ad hoc como en el institucional, como secretarios arbitrales, como árbitros en algún momento. Es importante poder desafiarnos a nosotros mismos. Pero ese desafío debe venir de la mano de garantías para también las partes. Entonces, esa proliferación de centros de arbitraje generalmente puede afectar en el sentido de que no todos estos centros de repente van a dar todas las garantías legales, las garantías a las partes para poder llevar
un procedimiento de manera adecuada. Justamente se comentaba de que ya tenemos más de 200 centros de arbitraje y es importante saber en realidad cuál es el nivel de control que se les va a dar o establecer. O si es que, por ejemplo, bajo este nuevo cambio normativo que es la nueva Ley General de Contrataciones, se van a establecer o van a existir realmente, va a existir la capacidad logística de aquellas personas que van a decir, ah, sí, yo te voy a controlar, yo voy a supervisar, yo voy a ver que funcionas adecuadamente, pero realmente el Estado tiene esa capacidad logística de personas, de poder moverse y poder revisar o supervisar a todos los centros, y eso es un punto bastante importante. Y en el último punto del tema de la ejecución de procesos, es que de repente em, las partes tienen muchas dudas en cuanto a cómo se maneja un procedimiento durante la ejecución del proceso o posteriormente a este en un proceso de ad hoc. Y esas situaciones en realidad yo las he sacado em, en relación a circunstancias en las que he recibido algunas consultas respecto a ello, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? Hay mucha incertidumbre, muchas dudas en saber qué sucede en el arbitraje ad hoc a diferencia de uno institucional. Si bien es cierto, existe una norma general de arbitraje donde las partes establecen ya también establece un protocolo a seguir. eh, Tienen muchas dudas en cuanto a las reglas que se les consignó, a cómo se va a llevar su procedimiento, y eso hace que se cuestionen a veces situaciones en cuanto a la decisión arbitral que se toma. Pero yo creo que todas estas situaciones en realidad que se presentan son situaciones que nos puedan brindar crecer, dar mayor aportes, mejorar en algunas situaciones, tanto como arbitraje institucional como arbitraje ad hoc. En realidad creo que todos estamos en una situación en la que hay oportunidades de mejora. Y, esos espacios que se nos brindan nos permiten justamente entender y escuchar un poco más aquellas situaciones que van a dar esos espacios de mejora. Justamente hemos tenido un primer punto de exposición relacionado al arbitraje ad hoc, el segundo punto de exposición relacionado al arbitraje institucional, y es importante justamente en este lazo de poder entender es que este FODA nos permita de manera conjunta, no aislada, como arbitraje o en concreto, poder realizar mejoras continuas. Muchas gracias. En definitiva, creo que, como lo dije, esos espacios son de aprendizaje. Eh, Aún nos esperan muchos retos en lo que es el arbitraje y en las personas que estamos a cargo de los procesos, ya sea como secretarios arbitrales, generales, árbitros y la comunidad arbitral. Considero que es importante, de repente hice un modo de ejemplo de este FODA y que este desarrollo sirva para evaluarnos, ¿no? Evaluarnos como institución, evaluarnos como secretarios, evaluarnos como operadores del arbitraje, para que nos permita ir mejorando y saber cuáles son nuestros desafíos, tanto institucionales, para no tener temor a esta competencia y poder sacar y poder crear y mejorar y verificar qué retos tenemos hacia adelante, y de manera personal, para entender de que esta comunidad arbitral en realidad es de gran aprendizaje, está en desarrollo, sigue en desarrollo, y que es importante conocer justamente cuáles son las situaciones en las que nosotros podemos ir mejorando cada día. Muchas gracias.